Hace más de 40 años, importantes psiquiatras se reunieron en Puerto Rico para planificar su ideal del futuro. Su plan, crear para el año 2000 una gama de fármacos psiquiátricos que regulara cada aspecto del comportamiento humano. 100 millones de personas en todo el mundo toman fármacos psiquiátricos. ¿Cómo ocurrió esto? Los psiquiatras les convencieron de que estaban enfermos. Aunque consiguen un ingreso sustancial afirmando que son profesionales de la medicina, los psiquiatras confiesan libremente que su profesión está desprovista de ciencia. We don't really have any specific blood tests or other tests that are definitive for any mental illness whatsoever. It would be neat if it would become much more scientific. Well, if you go to my office and you tell me that you're depressed, there's nothing, and no blood sample, whatever, no tests. There are not current available tests to verify your diagnosis. I don't use any tests. You do not have a test to say, well, this is this disorder and this is the best medication for this disorder. For many years we thought we had the tests nailed down, but it turned out that they weren't of any value. If you don't know what's causing the symptoms, then to give somebody something to alleviate the symptoms is close to impossible. By the time a drug's approved and it hits the general population, we don't know even 50% of the side effects that are involved with that drug. And these pills cause heart attacks and liver problems and immune system problems and lots of other medical problems. So you're playing with fire. Cada día, los fármacos psicotrópicos causan reacciones adversas graves. Y aunque los psiquiatras y las compañías farmacéuticas comprenden plenamente los peligros de los fármacos que venden, sus confiados clientes son los que sufren las consecuencias. Everything became worse. Each mood swing was worse. He would have chronic headaches, chronic, nausea, not feeling good. She was very agitated, very, very jumpy. She was having horrible hallucinations. Her personality was disintegrating. Once he started on that drug, the cloud just stayed over him and stayed over him and stayed over him. It got darker and darker. He thought there wasn't anything worth living to kill himself. That was not Matthew. That was the drugs. At least I would like to have said, I love you. I didn't get a chance to do that. Además de dejar incapacitadas a montones de personas diariamente, los fármacos psiquiátricos se calcula que matan cada mes a unas 3.000 personas. Pero los estragos en las personas nunca habrían llegado hasta estos extremos si los psiquiatras no hubieran trabajado mano a mano con las compañías farmacéuticas para promover sus fármacos a los médicos por todo el mundo. Hoy, el 70% de todos los fármacos psiquiátricos los recetan médicos de medicina general. ¿Y cómo se consiguió esto? Con marketing. It's about creating a good story that uses science that convinces a physician to think about writing a prescription. This is not science. This is incredibly effective marketing. It has nothing to do with science. They use what I call statistical contortionism. Basically just skew the numbers, make everything look fantastic, you hide the bad numbers. They're learning every trick in the book. They're evolving into efficient marketing machines. And it's working. There's definitely an unholy alliance between psychiatry and pharmaceutical sales. That's a marriage made in heaven. They're like conjoined twins. They're joined at the wallet. Y con 374 trastornos mentales que llenan el manual de diagnóstico psiquiátrico y más que están por llegar, el negocio va viento en popa. Las compañías farmacéuticas han expandido su lista de fármacos psicotrópicos desde 44 en 1966 a 174 hoy en día. Los 5 fármacos psicotrópicos más vendidos en conjunto dan más dinero que el Producto Nacional Bruto de cada uno de más de la mitad de los países de la Tierra. En total, la industria psiquiátrica se embolsa $1/3 de billón de dólares cada año. ¿Cómo podría haber ocurrido esto? Es una historia de engaños que puede ser difícil de creer, pero que es fatal ignorarla. Eso era antes de la era de los fármacos psicotrópicos. Los psiquiatras, ocupando el nivel más bajo en la profesión médica, trabajaban casi exclusivamente en hospitales psiquiátricos.
Sin ninguna cura, pocas posibilidades había de que alguna vez el público y otros doctores colegas los llegaran a respetar como verdaderos médicos. Es solo por medio del uso de este libro que los psiquiatras pueden diagnosticar, drogar y cobrar por sus servicios. De hecho, la industria psiquiátrica usa actualmente el DSM para recaudar más de 72 mil millones de dólares en seguros privados y del Estado. The DSM is used to diagnose and then give a label, and the label is used for billing purposes. That's how they get paid. Y mientras los psiquiatras y las compañías farmacéuticas han usado este mito para embolsarse miles de millones, poniendo enormes cantidades de fármacos psicotrópicos en los cuerpos de consumidores confiados, el público es el que ha pagado el precio mayor. Se estima que la mitad de los americanos que se suicidan toman fármacos psicotrópicos. Anualmente se estima que los fármacos psicotrópicos matan más de 2,5 veces más gente que la que muere por homicidio. ¿Y a quién se le confía la protección del público contra estos peligrosos fármacos psicotrópicos? En Estados Unidos es a la Dirección de Alimentos y Medicinas, la FDA, cuyas comisiones consultivas sobre fármacos están dominadas por psiquiatras que se mueven entre la industria farmacéutica, el mundo académico, sus consultas privadas y el gobierno, la así llamada puerta giratoria. Tomemos, por ejemplo, la Comisión de Evaluación de Fármacos de la FDA que aprobó el antidepresivo Paxil. Cada psiquiatra de esa comisión tiene lazos financieros con la industria farmacéutica. Y estos conflictos de interés han sido tan desenfrenados que han provocado una investigación del Congreso. Y esta red de conflicto de interés financiero entre la psiquiatría, la industria farmacéutica y la FDA se consolidó aún más en 1992 tras la aprobación de la Ley de Tasas del Usuario de Fármacos con Receta, también conocida como PDUFA. Con esta ley, a la FDA se le pagarían unas tasas de $100,000 por fármaco para hacer que medicamentos psicotrópicos pasaran a toda prisa por el procedimiento de aprobación y se pusieran en manos de los que hacen las recetas más rápido que nunca. Y esta vía rápida ha intercambiado la seguridad por las ventas. Desde la aprobación de la PDUFA, el tiempo empleado en la evaluación de fármacos cayó de casi 2 años en 1992 a solo 6 meses, 4 años después. Mientras tanto, la cantidad de nuevos fármacos que se han lanzado al público se ha duplicado. Aunque la vía rápida es desastrosa para la seguridad pública, cosecha enormes beneficios para la psiquiatría y la industria farmacéutica, porque cuanto antes se aprueba un fármaco, más rápidamente producirá dinero. Y el dinero es cuantioso. Cada día el fármaco psicotrópico medio genera un ingreso bruto de más de $7.7 millones. Un fármaco, Zyprexa, se embolsa casi $12 millones diariamente. Y aunque la FDA ahora cobra más de $1 millón por cada nueva solicitud de fármaco, la vía rápida farmacéutica no muestra indicios de disminuir su velocidad. Desde el niño más pequeño hasta el jubilado más anciano, nadie está inmune a ninguno de los cientos de trastornos ficticios inventados por los psiquiatras que abastecen a una industria farmacéutica con miles y miles de millones de dólares. Y cada día, los psiquiatras arrojan sus redes en un perímetro cada vez mayor. Y lo único que se necesita, otra etiqueta psiquiátrica. Por lo visto, hay una inundación de enfermedades mentales a nuestro alrededor. ¿De dónde proviene esto? De los psiquiatras, cuyo manual de diagnóstico y estadística puede etiquetar a cualquiera que camine hoy por la Tierra como enfermo mental. Ejemplo, la timidez. Una situación normal de la vida que los psiquiatras han incluido por votación en su manual de diagnóstico y estadística bajo el nombre de trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social es solo uno de tantos trastornos inventados por los psiquiatras para alimentar el auge de recetas de fármacos psicotrópicos. El líder en la popularización del trastorno bipolar, especialmente en los niños, es el psiquiatra Joseph Biederman, portavoz a sueldo, asesor e investigador de 25 compañías farmacéuticas distintas. Debido a la promoción constante del Dr. Biederman y sus colegas, ha habido un aumento del 4000% en los diagnósticos de bipolaridad en niños desde 1994. Mientras que la cantidad de drogas antipsicóticas que se les prescribe se calcula que se ha multiplicado por 5 hasta 2,5 millones de recetas.
En 2008, al Dr. Biderman se le puso en evidencia en una investigación del Senado por no declarar $1.600.000 de ingreso personal procedente de compañías farmacéuticas. Pero el daño ya estaba hecho. A causa de la moda bipolar creada por el Dr. Biderman, las drogas antipsicóticas, que están entre los fármacos psicotrópicos más fuertes que se recetan, son el fármaco preferido de la psiquiatría. Las 3 drogas antipsicóticas de mayores ventas recaudan en conjunto un ingreso bruto de $25.000 cada minuto. Y sin importar lo grande que se haga la industria de los fármacos psicotrópicos, los psiquiatras trabajan duro proporcionando diagnósticos para hacerla crecer aún más. Hoy en día, cualquiera puede estar tomando sin saberlo un fármaco psiquiátrico rebautizado, reempaquetado y recetado con fines no psiquiátricos. El Zyban, recetado como cura del tabaco, es de hecho el antidepresivo Wellbutrin. Cymbalta, un fármaco psiquiátrico para la depresión y la ansiedad, se comercializa ahora como Gentrib para la incontinencia urinaria. Los investigadores psiquiátricos están probando fármacos psicotrópicos en afecciones tan diversas como la obesidad, el alcoholismo, el juego, las sofocaciones, los herpes, la náusea, el comezón, los escalofríos y el jalarse el cabello excesivamente. Hay una píldora para cada enfermedad y prácticamente a nadie se le dice lo peligrosos que son los fármacos psiquiátricos. Con más de $80.000 millones en fármacos psiquiátricos anuales en juego, es imposible evadirse de la saturación comercial de las dolencias psiquiátricas en la sociedad de hoy. Pero tras la mercadotecnia, existe insospechado un secreto que a los clientes de la psiquiatría les dejaría horrorizados saber. ¿Cómo se ponen a prueba estos fármacos? ¿Y son seguros? Siendo compuestos químicos peligrosos, los fármacos psicotrópicos son regulados estrictamente por gobiernos alrededor del mundo. Y para que se apruebe su utilización, cualquier fármaco psicotrópico nuevo debe ser sometido a pruebas ideadas para proteger al público. Pero la falta de pruebas científicas no detiene a los psiquiatras de llevar a cabo ensayos clínicos con fármacos peligrosos. Se supone que los ensayos clínicos consisten en 4 fases de pruebas científicas precisas de fármacos, de las cuales las 3 primeras tienen que presentarse a los gobiernos para su aprobación reguladora. En la fase 1 se comprueba si el fármaco tiene toxicidad. En la fase 2 se hacen pruebas para ver cómo reacciona el fármaco en el cuerpo humano. Si supera esta prueba, entonces se continúa con la prueba de la fase 3. Pero sin ninguna prueba de laboratorio que verifique ni mida ningún trastorno mental, y habiendo dinero en abundancia en juego, la investigación del fármaco psiquiátrico es altamente subjetiva y está plagada de manipulación. Por ejemplo, el antidepresivo Cymbalta. Lilly, I believe, in February of 2004, did a clinical trial study. The people in this clinical trial did not have symptoms of depression. And in that clinical trial, there were 11 attempted suicides and 4 suicides completed. One of which was Tracy Johnson, 19-year-old college girl. She did not have any symptoms of depression, and yet this drug pushed her to commit suicide by hanging herself. That shoots the theory down that they say that, people get suicidal because of the, underlying illness that people kill themselves, that these weren't suicidal people to begin with. These weren't depressed at all. These were healthy people. Una avalancha de cobertura en los medios es lo que siguió. Pero los psiquiatras del Comité Evaluador de Fármacos de la FDA prefirieron ignorar la muerte y aprobaron Cymbalta el siguiente agosto. Es a base de una investigación tendenciosa como esta que los comités de la FDA aprueban habitualmente para uso indefinido psicotrópicos con efectos secundarios potencialmente fatales. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Porque los fármacos suponen mucho dinero y los comités de la FDA están dominados por quienes se benefician de aprobarlos. Siendo la aprobación de la fase 3 algo dado por hecho, el bombardeo de la mercadotecnia comienza. Pero mientras los psiquiatras ya han comenzado a promocionar y recetar estos medicamentos por todo el mundo, hay una fase más todavía que se tiene que llevar a cabo, la fase 4. Y la experimentación no termina aquí.
Pruebas adicionales con fármacos psiquiátricos se aprovechan de los trastornos inventados en el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Psiquiatría para embolsarse todavía más beneficios al ir por los más inocentes de todos. Este centro de investigación de fármacos en Texas usa anuncios para embaucar a niños voluntarios. Y una vez dentro, se les incita a participar todavía más con trucos muy simples. We have Game Boys, we have Xbox, we have 5 TVs. They come in here and they help themselves to crackers, cookies, free candy, free crackers. Everything is paid for. You don't pay for anything. Pero estos beneficios son solamente la carnada para convencer a los niños de que ingieran fuertes fármacos psiquiátricos que se sabe que producen suicidio y violencia en los grupos de su edad. These are drugs that would cost maybe several $100s a month in a pharmacy. They actually are getting them free in research. We love children, and we just love children because they're our future. By conducting those tests on children, they get a financial incentive that's worth over $1 billion. Those are the facts. You may call them what you will. Con esa cantidad de dinero en juego, la experimentación de fármacos psicotrópicos en los niños ocurre descontroladamente, con 323 estudios completados o en marcha, incluyendo una prueba del 2003 que utilizó a niños para hacer pruebas de un antidepresivo que trata el trastorno de disforia premenstrual. Pero en las pruebas y en la mercadotecnia de los fármacos psicotrópicos, el dinero tiene más valor que la seguridad. Los 10 fármacos psicotrópicos más recetados recaudan un ingreso bruto de más de 26.000 millones y medio de dólares anualmente, más del doble de la cantidad de dinero puesto en circulación cada año por la Fábrica Nacional de Moneda de Estados Unidos. Pero para ganar esas sumas de dinero, los psiquiatras primero tienen que convencer al segmento de mercado más crucial de todos, aquellos que tienen el poder de recetar. Los fármacos psiquiátricos no se pueden vender sin una receta, así que las compañías farmacéuticas contratan a psiquiatras para promoverle los fármacos psiquiátricos a sus colegas que recetan. El rastro del dinero comienza en las escuelas médicas más prestigiosas del mundo, en las oficinas de psiquiatras universitarios altamente influyentes o psiquiatras académicos. Con su sello de aprobación, las compañías farmacéuticas ganan miles de millones mediante fármacos psiquiátricos. Estos arreglos financieros con los así llamados líderes de opinión clave son muy lucrativos. Un psiquiatra académico de primera línea puede embolsarse personalmente más de $500,000 anualmente provenientes de las compañías farmacéuticas. These people are still considered the stars of their medical centers because they bring in all this great money from the pharmaceutical companies, and that helps keep the coffers of the medical center full. Con los psiquiatras académicos recaudando millones en dinero de los fármacos para sus universidades, no es una sorpresa que los planes de estudio de las facultades se concentren en los fármacos psicotrópicos. Los psiquiatras académicos no solo adoctrinan a quienes recetarán en el futuro, también promocionan fuertemente estos fármacos a sus colegas. Primero, creando estudios de pruebas clínicas que hacen pasar como investigación imparcial, que promocionan tanto un trastorno psiquiátrico inventado como el fármaco para poder arreglárselas con él. Estos estudios se ponen en revistas profesionales para que los lean sus colegas y se citen en los medios. Pero lo que los lectores no saben es que en un porcentaje estimado del 50%, estos psiquiatras nunca tomaron parte en los estudios. Escritos firmados por otros es algo tan común que incluso el psiquiatra que dirige el departamento de la FDA, que evalúa la seguridad de los fármacos psiquiátricos, ha puesto su firma en este tipo de artículos. The average physician picks that up and reads it. He believes it. And it's not a mystery that he would believe it. It seems reasonable that it's in black and white, it's in a good journal, it's in the New England Journal of Medicine, it must be true. Estas publicaciones a menudo se envían gratis a psiquiatras y médicos bajo el disfraz de investigación médica real. ¿Y por qué son gratuitas? Porque los anuncios de fármacos cosechan enormes beneficios para sus editoriales. Pero a los líderes de opinión psiquiátricos clave no les basta llenar publicaciones médicas con artículos escritos por otros. También promueven el evangelio de los fármacos psicotrópicos en conferencias de educación médica continua, o CME. Pero no hace falta ser un psiquiatra académico para llevarse parte de las ganancias.
Los psiquiatras que recetan fármacos psicotrópicos en abundancia reciben generosas recompensas de los representantes comerciales de las compañías farmacéuticas por promocionar el negocio local. Con más de 300 millones de recetas de fármacos psiquiátricos escritas cada año, los psiquiatras que más recetan son recompensados generosamente por abrir nuevos mercados. Reciben hasta un 25% más en dinero farmacéutico que cualquier otra especialidad médica. En un estado, resulta ser un promedio de más de $45,000 por cada uno de los psiquiatras principales cada año. Debido a la incesante promoción de los psiquiatras, la prescripción de fármacos psicotrópicos se ha difundido no solo en la psiquiatría, sino por toda la profesión médica. Pero esta campaña promocional tiene una segunda punta de ataque que forra los bolsillos de los psiquiatras más que ninguna otra. Y esta es una destinada directamente a ti. Los psiquiatras y las compañías farmacéuticas no solo promocionan los fármacos psiquiátricos a bombo y platillo a los colegas que los pueden recetar, también le dan su charla de ventas al usuario final, tú contando con que entres a sus consultorios y pidas una receta. En ninguna parte es más obvia esta explosión de publicidad directa al consumidor que en la televisión. No siempre fue así. Hasta hace poco, la publicidad de los fármacos psiquiátricos por medio de la televisión fue fuertemente restringida, pero en 1997 se convenció a la FDA de relajar sus reglas acerca de la publicidad en los medios, violando directamente el artículo 10 de un tratado internacional firmado en las Naciones Unidas. Desde el comienzo, anunciar fármacos psiquiátricos en la televisión ha tenido un éxito fenomenal. Solo en los primeros 3 años, las ventas de fármacos psiquiátricos se dispararon en un 250%. Con ingresos brutos ahora alcanzando niveles récord, la industria farmacéutica está gastando $2.900 millones al año solo en anuncios por televisión. Y cuando esto lleva a la gente a los consultorios de los psiquiatras, se les puede enganchar con otra táctica de publicidad: las muestras gratis. Algo de la publicidad directa al consumidor está camuflada como información pública. Los psiquiatras aparecen regularmente en los medios, advirtiendo al público de las últimas epidemias de enfermedad mental y voceando sus últimos avances. Escriben artículos introducidos estratégicamente en revistas y periódicos que apoyan sus campañas de concienciación sobre la salud mental. Incluso grupos que abogan por la protección del paciente, que dicen ofrecer información imparcial sobre fármacos psiquiátricos, son, cuando se examinan de cerca, grupos de pantalla financiados por la industria farmacéutica y dirigidos por psiquiatras. Los grupos que abogan por la protección del paciente psiquiátricos también promueven el tratamiento de los fármacos psicotrópicos, difundiendo encuestas de publicidad al público disfrazadas de cuestionarios médicos. ¿Y qué tan fácil es que alguien conteste por internet preguntas típicas sobre la vida y que se le diagnostique un trastorno psiquiátrico? Aquí hay algunos voluntarios escogidos al azar, gente de todas las edades que llevan vidas normales. Do you feel sad, blue, unhappy, or down in the dumps? Sometimes. I've had periods of great optimism and other periods of equally great pessimism. Yeah, that happens a little bit. I get tired for no reason. Sometimes. Life is pretty full. No, not really. For no apparent reason, I sometimes have been very angry or hostile. It's hard for me to concentrate on reading. I am restless and can't keep still. My heart beats faster than usual. I have trouble sleeping. Shortness of breath. Gained weight. Trembling hands. I have an idea that most of these are going to be sometimes. Everyone has. As in everybody? Somewhat. Somewhat true. Just a little. Oh yeah, I am. Alright, my score totaled 42. Bipolar disorder, moderate to severe symptoms. Wow. Answer reflects on the presence of depressive symptoms. Currently suffering from an anxiety disorder. I may be suffering from bipolar 1. Minimal to mild depression. An obsessive compulsive disorder. Guess that means I'm a psycho. Guess I'll go to the psych. Try to see if I could work it out, get some meds or something. En total, el 50% de todas estas personas corrientes recibieron un diagnóstico psiquiátrico y se les ordenó recibir tratamiento. Con esta medida, la mitad de la población de Estados Unidos, unos 150 millones de americanos, se les podría clasificar como mentalmente enfermos. Y los psiquiatras están ahora pidiendo a gritos que tales herramientas de evaluación sean obligatorias. Tomemos el programa Teen Screen. Bajo el disfraz de programa de prevención del suicidio, este administra test de salud mental en las escuelas para diagnosticar y medicar con drogas a los niños.
Niñas como Chelsea Rhodes, quien una mañana fue a la escuela siendo una adolescente normal y volvió a casa con un diagnóstico psiquiátrico. The Rhodes family in Indiana, their young girl went to school one day, and all of a sudden they told her they were taking her into her room, and they move her into her room and give her the 10-minute teen screen test. And shortly after taking the test, she's pulled aside in the hallway and she's told she has two problems, basically, two mental problems. One, obsessive compulsive disorder, and social anxiety disorder. Her parents were stunned, dumbfounded. They didn't know that Teen Screen was going to screen their child. They had not been asked permission. People at school had told her that she was mentally ill with these two conditions based off of a computer test that took her 10 minutes to answer. One of the questions was worded if Chelsea went out a lot. She answered no. We'd ask her why she answered that way. She said, because Mom, you and Dad don't allow us to go out on school nights. I have to be home to do my homework and take care of our household chores. The other question was, do you ever feel nervous or anxious when you're in front of a group of your friends or peers? Chelsea answered yes. She explained to us that because when she has to stand up in front of a group of people and give a book report in one of her classes, she's very nervous. You know, I'm 43 years old and I'm nervous in front of every one of you today, but that doesn't make me mentally ill. I absolutely believe that the survey for Teen Screen was intentionally structured to flag as many children as possible as having a possible mental health problem. ¿Y quién creó esta prueba para adolescentes y escribió su cuestionario? El Dr. David Schaffer, un psiquiatra con importantes vínculos con la industria farmacéutica. El cuestionario de Schaffer no es científico en lo más mínimo. En un estudio que llevó a cabo él mismo, Schaffer admitió que al 84% de todos los estudiantes se les clasificó falsamente como suicidas. Pero lo que no se admitió es lo traumáticas que pueden ser las consecuencias. Alaya Gleason solo tenía 11 años cuando llenó un cuestionario en su secundaria en Texas. It was 7th grade, and they had all the girls go into the cafeteria because they said that a lot of girls have depression, so they was working on some depression screen. Next thing I know, there's those middle schools tell my husband now that CPS is there at the school taking Alaya because she's suicidal. I'm like, suicide? I'm not trying to kill myself. I love myself. I've always loved myself. So I don't know if she was even at the school or they'd already taken her away. When they took Alaya, my girls and I, we didn't sleep for about a good 3 days. For the first 3 days, because my house was empty without her. And they was making me sign papers talking about if you don't take these medicines, you can't see your parents. So they was telling me, you know, if you take your medicine, you can see your parents. My daughter was on 22 different types of medication that this one psychiatrist gave her. They drugged me up so bad that they said they had to drag me. And I used to wonder how I got to my room. When I saw for myself what they were giving her and how much and how often, I just thought, they're gonna kill this child. And the parents were helpless. Then after a while, that's when I was just like, I'm not about to take no more medicine until I call my parents. And then that's when they was like, okay, well, we're gonna give it to you anyways. They restrained me and shot me up. I was in 4 points. They laid me out on my stomach and my feet like this and tied me up. One day, they must have put her in about 12 restraints in one day. They said I was restrained about 70 or 80 times. After a couple of months, they was like, you know, your parents don't want to see you. They don't want to talk to you or anything. So I was really hurt. We tried everything. Nobody know. We didn't know what hospital. We didn't even know where they taking her. After 2 weeks, you're supposed to hear, or you're supposed to be able to see your child. They didn't give me that. I didn't see Alaya till 6 months later. But I was a good child. I didn't deserve for that. And it messed up a lot of things. To this day, I still wish that I could just go back and be like, man, you know what, I'm not even gonna take the test. I would always tell every parent I see, and they was asking me, don't do the teen screening, because it will mess up your family. Los programas de cuestionarios psiquiátricos como estos están muy de moda.
Esta prueba para adolescentes por sí sola está haciendo tests actualmente a cientos de miles de niños en más de 500 escuelas americanas en 43 estados. Pero la campaña psiquiátrica de fármacos no termina en el salón de clase. Se han instituido leyes para hacerles test a todos los ciudadanos en busca de enfermedades mentales, incluyendo pacientes geriátricos, veteranos de guerra y madres embarazadas. Todo para ser pagado por ti. Hoy, las compañías farmacéuticas gastan más de $5.300 millones al año en publicidad de fármacos de receta, casi 9 veces más que hace una década. El resultado, las ventas a nivel mundial de fármacos psicotrópicos se han disparado hasta $80.000 millones. Y todo mientras los psiquiatras ignoran a sabiendas la enorme tragedia humana que están creando. No drug has side effects. They're all effects. Side effect is just a way that doctors explain away the effects that they don't like or you won't like, but they're effects. These are the effects of these drugs. They're not just what might happen to you, they're what happen more often than not. We name them side effects because they're an unintended consequence. The antidepressant drugs not only don't make you happy, they have all kinds of negative effects on the system as a whole. These drugs are absorbed and distributed throughout your entire body, so they have side effects through all of your tissues and organs, including your liver and your kidneys and your nervous system. They destroy the brain, the neural net. They literally kill brain cells and cause all kinds of brain disorders. That's why we have they're not side effects, they're direct effects. Pero aunque los psiquiatras continuamente minimizan la multitud de graves riesgos respecto a la salud para el público, no tuvieron ningún problema en admitirlos francamente ante nuestras cámaras. I think I tell them the main side effects. I don't tell them every side effect because there's so many possible side effects. I would say the majority of patients experience some side effects. People get side effects to every medication you try. They all have side effects. All kinds of side effects. Lots of side effects. Physical feelings of sickness. Headaches, insomnia. So then they have a little trouble going to sleep. Drowsiness. Sedation is very frequent. Restlessness, appetite stimulation, neurologic side effects, tremor or muscle spasms, stiffness, weight gain, obesity, weight gain and stuff like that, decreased performance of sexual functioning. Sexual side effects can happen, sexual dysfunction, etc. I've never had anybody die or anything, but I've had people faint and stuff, and it's really sort of unpredictable. You name it, and it can be a side effect. ¿Y por qué los psiquiatras no pueden predecir las reacciones adversas que vas a tener? Porque ninguno de ellos sabe cómo funcionan sus fármacos. At least with street drugs, people know that they're dangerous, that they should be off of them. With pharmaceuticals, people are told they're safe to take every day. Pero muy lejos de ser seguros, los fármacos psicotrópicos están cada vez más en evidencia como toxinas químicas que tienen poder letal. Some of the side effects that have become of concern lately are suicide, increased risk of suicide, increased risk of homicide. These aren't people that were horribly depressed when they were given a drug. These are people who are given a drug for social anxiety or difficulty sleeping or mild depression and then become suicidal. And so when they become suicidal and they kill themselves, what the doctor does is go back and say, oh, well, it's because they were depressed. The label itself, the disorder, is what is blamed for the side effects. When in reality, it's the drug that is causing the side effect. It is the drug that is the problem. Fármacos como el antidepresivo que se le recetó a Woody Witzak, quien lo tomó no por ningún problema mental, sino para ayudarle a dormir. My husband and I, Tim, his nickname Woody, we were married just 2 months shy of 10 years, so we've had a long life together. And Woody was a guy who was healthy. He was a big runner. He's never had a history of depression or any other so-called mental illness. He was given Zoloft for insomnia. I find Woody one night completely sweat through his shirt in fetal position, kept going, Kim, you gotta help me. I don't know what's happening to me. It's like my head's outside my body looking in. Kim, help me, help me. We did breathing, listened to music, prayed, anything to calm him down from his head outside his body feeling. And a week later,
he was found dead hanging. A guy who loved life. Los psiquiatras dicen que sus fármacos salvan vidas, pero de acuerdo con sus propios estudios, los fármacos psicotrópicos doblan el riesgo de suicidio, con uno de ellos que incrementa el riesgo casi por 7. Pacientes como Donald Shell, un abuelo de Wyoming. Donald Shell was a man in his 60s, a gentleman, a family man, a funny man. He had periodic episodes of depression, but never any real serious mental health issues, and became depressed, had a down period, went to a general practitioner and was given Paxil. 2 days later, he shot his wife, his daughter, his 9-month-old granddaughter, and then himself. The first question the jury was asked, very telling question, can Paxil cause some people to commit homicide and or suicide? To which they answered yes. Donald Shell llevaba tomando Paxil solo días antes de su mortífera reacción al fármaco. Pero el uso prolongado de psicotrópicos también ha demostrado que crea una vida de estragos, un hecho inoportuno, ignorado por los psiquiatras. Y se crea más daño con la polifarmacia, con la que los psiquiatras se forran los bolsillos, prescribiendo múltiples fármacos para compensar los efectos secundarios de uno con el otro. If you have drugs that create side effects, that gives you a ready market for more drugs to cure the side effects. It seems to me that it's a self-propagating system. And what ends up happening is that each one of those new drugs that's added into the scenario brings on another symptom for which there's another drug, for which there's another symptom, for which there's another drug. And it just snowballs into a vicious circle of one drug causing the need for another drug. Sometimes people come and they're on such a cocktail of so many different drugs for so many different things. It's rare now that I see a senior citizen that is on less than 5 or 6 drugs at one time. Some 12, 15. One will lead to the next, and they're all toxic. This is how the game is played. Y a medida que los psiquiatras extienden su lucrativo juego de meter fármacos psicotrópicos cada vez más profundamente en la sociedad, los niños se han convertido en la más reciente y más trágica de las víctimas. Rebecca Riley, 2.5 years old, they diagnosed her with bipolar disorder and ADHD. They had her on an antipsychotic, they had her on a heart drug, they say, for ADHD, and they had her on an anti-seizure. And then one other one for side effects. 4 drugs at 2.5 years old. She can't even zip up her own pants. She's like a little rag doll. The school nurse, 2 teachers, the principal, the social worker, all said they never seen any behavior in this little 4-year-old girl that would warrant these kind of medications. And all specifically called this doctor and said, please take her off these. She died at a little over 4 years old. This little girl that didn't have a chance. And the psychiatrist just let her. En lugar de ir a juicio y enfrentarse a una condena, la psiquiatra de Rebecca Riley, la doctora Kayoko Kifuji, ni siquiera ha perdido su permiso. Uno bien podría preguntarse cómo consiguen los psiquiatras salir impunes. La respuesta está en un concepto legal americano conocido como Standard of Care. The standard of care is based on what do other doctors do? What would a reasonable physician do in this situation? And the reality is that what most physicians do is prescribe medications. As long as they've done their paperwork properly and documented that this child had the symptoms that led them to this conclusion, they appear to be completely protected from any kind of a lawsuit as a result. The standard of care is what allows doctors to seriously injure or even kill a patient with total impunity. So the standard of care now has been implemented to where you can get away with, if you're a medical doctor, psychiatrist, you can get away with murder. Y la enumeración de muertes sigue incrementando. Se calcula que los fármacos psicotrópicos ahora matan a 42,000 personas cada año. The cost to society is very real and very devastating. But the medicine they're practicing isn't real. It's a hoax. Profit always comes before patient safety, and they take a very short-sighted view.
It's all about how can we make money today, not what price are we going to pay tomorrow. The trail of destruction that a psychiatrist leaves in his path is of no concern to that guy. It's all about money. Y el dinero es copioso. La psiquiatría hoy en día es una industria de más de $3,000 millones sin una sola cura. Y a medida que los psiquiatras prometen más y más avances sensacionales, el total acumulado de enfermos, perjudicados y víctimas mortales continúa escalando. Quien no está protegido es el público. Tú, quien debe arreglárselas por sí mismo.